Mañanas en Libertad. Abrimos este tramo informativo poniéndoles al día sobre la situación en Venezuela, donde ante la incuestionable evidencia del triunfo de la oposición, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un comunicado donde reconoce a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela y acepta la derrota del régimen de Nicolás Maduro en las elecciones. En el mismo comunicado, el país norteamericano insta a que en Venezuela se lleve a cabo una transición pacífica a través del diálogo. Por su parte, Maduro continúa con la represión a la ciudadanía tras la muestra de rechazo del pueblo venezolano a la autoproclamada victoria. Según los datos compartidos por Foro Penal, desde el lunes se han presentado 11 fallecidos, 3 de ellos menores de edad, y 711 opositores detenidos, de los cuales 74 son adolescentes. Ante esta situación, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha convocado una gran manifestación mañana en todas las regiones de Venezuela. Ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Bueno, pues importantísimo el desarrollo de la crisis durante esta noche. Importantísimo porque a nadie se le escapa que uno de los actores principales en todo este drama es Estados Unidos. La postura de Estados Unidos, dirigido todavía por Joe Biden, es decir, por el Partido Demócrata, pues resulta fundamental para determinar el curso futuro de los acontecimientos. Recordemos que mientras que durante la administración Trump se insistió en la presión a Maduro para que democratizara Venezuela, cuando llegó el Partido Demócrata al poder en 2020, pues pasa lo que siempre pasa cuando llegan los progres, que la comprensión hacia los dictadores progres pues lo tiñe todo. Y al final terminaron Estados Unidos y Venezuela firmando un acuerdo, el acuerdo de Qatar, donde pues Estados Unidos relajaba las sanciones a Venezuela y a cambio Venezuela, Maduro aceptaba unas elecciones limpias, como si no hubiera habido elecciones que habían robado anteriormente, ¿no? Pues otro proceso electoral y aquí vamos a permitir que la oposición pueda presentarse, no vamos a perseguir a la oposición, vamos a dejarles hacer campaña y vamos a tener unos resultados limpios y transparentes. Por supuesto, Maduro ha incumplido todo. Ha perseguido a la oposición durante la campaña, ha impedido a María Corina Machado ser candidata, ha tenido que presentarse otro candidato en su nombre, digamos, y por supuesto no ha habido resultados limpios. Hasta ahora, durante los primeros días después de las elecciones, Estados Unidos había mantenido una postura precavida, en el sentido de que no había denunciado de entrada el fraude cometido por Maduro, simplemente había dicho que exigía la publicación por parte de Maduro de las actas electorales, igual que había publicado la oposición sus actas. Pero ayer ya cambió el chip. Ayer Estados Unidos, oficialmente, a través de su secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores en Estados Unidos, pues ha felicitado a Edmundo González, el candidato de la oposición, por su indiscutible triunfo electoral. Estados Unidos afirma que con los datos existentes, quien ha ganado las elecciones es Edmundo González, le felicita e insta a que se abra un proceso de diálogo para la transición pacífica y respetuosa, dice el comunicado. Y el comunicado finaliza con una frase que yo creo que es importante. Dice:
apoyamos totalmente el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela, con lo cual ya está diciendo que las normas democráticas en Venezuela hasta ahora no existían. Y estamos listos para tomar en consideración formas de impulsar ese restablecimiento conjuntamente con nuestros socios internacionales. Es decir, Estados Unidos no solo reconoció ayer el triunfo de la oposición en las elecciones, sino que anuncia que tomará medidas para que pueda efectuarse la transición pacífica hacia la democracia de acuerdo con sus socios internacionales. Y esto de acuerdo con sus socios internacionales, pues merece una cierta explicación. ¿Quiénes son sus socios internacionales? Pues hombre, básicamente son sus socios en Occidente, el conjunto de países que forman pues la OTAN en general, los países más cercanos dentro de ese grupo a Estados Unidos, por supuesto los países más importantes, Francia, Alemania, otros países como Canadá o Italia o el Reino Unido, pero también al hablar de sus aliados internacionales, todo el mundo entiende que Estados Unidos está haciendo referencia a los socios, aliados o interlocutores regionales, que también tienen un papel que jugar. Y en cuanto a esos socios regionales, esos actores regionales, pues es importante ver qué postura han adoptado los más comprensivos, llamemos, o los menos beligerantes contra Maduro, concretamente México, Brasil y Colombia. México, Brasil y Colombia continúan dando tiempo a Maduro, aunque sin dar validez a sus resultados. Los tres países enviaron un comunicado conjunto en el que, sin hacer referencia a los esfuerzos diplomáticos desarrollados, apelan de nuevo a que se den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Las gestiones diplomáticas se están manejando entre los gobiernos de Brasil, Colombia y México, que han estado en contacto permanente con la administración de Maduro para convencerle de que deben hacerse públicos los datos de la votación del domingo y debe permitirse una verificación imparcial. Por último, en el comunicado conjunto, los tres países hacen un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. A esto ha añadido que mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento. Bueno, importante el comunicado por lo que dice y por lo que no dice. Vamos a ver, ¿cuál es la postura dentro de los países americanos? Pues la postura dentro de los países americanos está dividida en tres grupos. Están, por un lado, los países que han denunciado, bien desde el principio, bien desde poco después, como acaba de hacer Estados Unidos, el fraude de Maduro. En la Organización de Estados Americanos son 17 los países que lo han hecho. Desafortunadamente hacía falta 18 votos en la Organización de Estados Americanos para sacar adelante una declaración denunciando el fraude de Maduro, así que la Organización de Estados Americanos no pudo consensuar esa declaración. De los restantes países americanos, pues hay varios que directamente han apoyado a Maduro desde el principio, desde el día siguiente a las elecciones salieron pues Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras a apoyar a Maduro. Y luego están pues los actores cerdeantes intermedios, especialmente pues tres de importancia: México, Brasil, Colombia. Los tres son aliados de Maduro en el Foro de Puebla, pero los tres se han negado a reconocer la victoria de Maduro, se han negado también a reconocer hasta el momento la victoria de la oposición, se han negado hasta el momento a denunciar el fraude electoral, pero sin apoyar a Maduro. Y le siguen exigiendo que publique las actas. Evidentemente es un ejercicio vano, es un ejercicio inútil. Maduro no puede publicar unas actas pues porque no tiene nada que demuestre su apestoso fraude. Las actas ya las ha publicado la oposición, más del 80% de las actas. Hay otras que no han podido hacerse con ellas porque se las han negado los propios chavistas.
Pero es que con las actas que se han hecho públicas, pues está claro que la victoria de la oposición es tan arrolladora que aunque en las actas que quedan el 100% de los votos fueran para Maduro, no podría ganar las elecciones. Bueno, siguen México, Brasil y Colombia dándole tiempo a Maduro, exigiéndole que publique las actas, no sé, a ver si consigue pues falsificar algunas actas y sacarlas, ¿no? Es ridículo, si tuvieran actas las habrían sacado desde el minuto 1, si no las han sacado es pues porque las actas son las de la oposición, que demuestran la derrota de Maduro. ¿Por qué México, Brasil y Colombia, que son socios de Maduro en el Foro de Puebla, no le apoyan directamente? Pues porque la situación se ha vuelto bastante insostenible. Recordemos que en estas elecciones han votado 12 millones de venezolanos. Y recordemos que hay 8 millones de venezolanos en el exilio, que no han podido votar. O sea, imagínense lo que habrían sido los resultados si esos venezolanos exiliados hubieran podido votar, ¿verdad? O sea, abrumador. El término abrumador se queda corto para lo que habría sido la victoria de la oposición. Y eso son conscientes en México, Brasil y Colombia. Son conscientes de que tienen un problema migratorio brutal. En Chile, por ejemplo, el 5% de la población son refugiados venezolanos ya. Lo cual ha hecho que Chile, que también pertenece al Foro de Puebla, vamos, Gabriel Boric, con México, con Venezuela, con Colombia, con Brasil, haya sido uno de los que ha denunciado el fraude de Maduro desde el principio. ¿Qué están intentando México, Brasil y Colombia? Pues lo que están intentando es, hombre, que haya una salida que permita que el régimen no caiga estrepitosamente, porque, claro, va a quedar muy mal la gente del Foro de Puebla. Pero por otro lado, tampoco pueden dejar que Maduro se atrinchere en el poder con la represión brutal, porque entonces quedan manchados ellos también, y encima continuaría el problema migratorio que afecta a Colombia, que afecta a Chile, que afecta a Brasil, que afecta a Perú, que afecta a México. Así que están intentando encontrar una salida, y me supongo que están en diálogo permanente con Estados Unidos para ver cómo manejar una situación donde realmente ya la única pregunta es ¿cuándo y cómo va a abandonar el poder Maduro? Ha perdido las elecciones. La comunidad internacional creo que no le va a dejar esta vez que dé una nueva vuelta de tuerca a la represión, por muchas amenazas que lance Maduro, y la única cuestión es en qué condiciones se pacta la salida. Y yo creo que en eso están cerdeando muchos países de la región. Maduro está demasiado manchado de sangre como para que México, Brasil y Colombia se vuelquen en su ayuda. Y eso que son socios en el Foro de Puebla. Fíjense cómo será la situación. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas el tema. Vamos a ver qué pasa mañana sábado con las manifestaciones de la oposición. Y bueno, pues confiemos en que el pueblo venezolano pueda por fin liberarse de la dictadura, aunque yo no las tengo todas conmigo. Pero tampoco estoy seguro de que vaya a poder Maduro mantenerse en el poder. Ha quedado demasiado en evidencia que es un dictador, que es un asesino y que es un fraude de principio a fin, además de un poco payaso. Juan Carlos Barrabés comparece de nuevo ante el juez que investiga un presunto delito del tráfico de influencias. Barrabés, que estaba citado esta vez como imputado, lo ha hecho por videoconferencia desde su domicilio y solo ha contestado las preguntas de su abogado. En sus respuestas ha confirmado las citas en la Moncloa y ha indicado que estuvo a solas con el presidente del gobierno en alguna ocasión. También ha desvinculado las reuniones con Begoña Gómez de las cartas de recomendación que firmó la mujer de Sánchez para ganar concursos de dinero público que dependían del gobierno de su marido. Por último, Barrabés ha justificado que el apoyo de la mujer del presidente en forma de cartas de recomendación no era para él o para su empresa, sino para el proyecto en el que participaban junto a otras entidades. Oiga, que no eran las cartas de recomendación de Begoña Gómez para mí ni para mi empresa, sino para el proyecto en el que participábamos. Señor Barrabés, vaya chorrada, ¿no? Si participaban ustedes en el proyecto y ella apoyaba el proyecto, pues está claro que estaba recomendándole a usted y a su empresa.
¿Qué está diciendo? Se negó Barrabés a contestar a las preguntas de todos los abogados, menos el suyo. Solo contestó a las preguntas de la defensa. ¿Qué puede pasar con Barrabés? Pues no tengo ni idea, pero Barrabés está un poco en la misma situación que el rector de la Complutense. En muchos casos de corrupción, al final, pues la cúpula termina echándole el muerto a alguno por debajo. Ejemplo, caso de los ERE en Andalucía, donde alguna de las figuras de segunda fila pues se ha tenido que comer el marrón de cosas que se ordenaban desde arriba. Bueno, ¿puede pasarle eso a Barrabés? Quizá. Por lo pronto, Barrabés lo que declaró a preguntas de su abogado es que mantuvo reuniones a solas con Pedro Sánchez en la Moncloa. Evidentemente, eso no demuestra nada. Pero, hombre, introduce un nuevo matiz en el tema, porque ya quiere decir que Pedro Sánchez, él, no su mujer, él, estuvo reunido con un señor que resulta que, como ha declarado uno de sus subordinados en su empresa, pues empezó a recibir una lluvia de millones después de las primeras reuniones con Begoña Gómez. Y resulta que hubo reuniones a solas con Pedro Sánchez. Oiga, pues tenemos todos los ciudadanos derecho a preguntarnos, ¿en esas reuniones se pactó algún tipo de do ut des? De yo te doy una cosita a ti, tú me das una cosita a mí. ¿En esas reuniones se practicó el tráfico de influencias? Hombre, a lo mejor no. Pero, como ya les he dicho muchas veces, en el terreno político no existe la presunción de inocencia. La presunción de inocencia rige solo en el terreno penal. En el terreno político rige la presunción de culpabilidad. Si pesan sospechas sobre un gobernante de un comportamiento ilegal, o legal pero inmoral, o legal moral pero poco estético, ese gobernante está obligado a darnos explicaciones a los ciudadanos. Pedro Sánchez no ha dado ninguna explicación sobre nada. Pedro Sánchez se niega a responder a las preguntas, y cuando se las hacen en las ruedas de prensa, como pasó el otro día con Fernando Garea, escurre el bulto y no responde a nada. Pedro Sánchez está obligado a decirnos qué sabía, desde cuándo lo sabía, qué participación tuvo en los tejemanejes de su mujer, qué participación tuvo en los tejemanejes de determinadas empresas. Pedro Sánchez está obligado a decirnos, como ya le ha pedido Vox en varias ocasiones, si llamó a gente, si llamó a altos responsables de empresas del IBEX para que atendieran a su mujer, por ejemplo. El tráfico de influencias está penado. No siempre se puede demostrar, no es fácil, pero desde luego políticamente incapacita. Si Pedro Sánchez ha mantenido reuniones a solas con empresarios que luego han recibido contratos de la administración, pues entonces existirá siempre la sospecha de que en alguna parte del mundo algún empresario le haya depositado en alguna cuenta que no conocemos X dinero. No estoy afirmando que eso sea así, estoy diciendo que existe esa sospecha, porque es una posibilidad muy natural. Oiga, no sería la primera vez en el mundo que un gobernante le da una prebenda a un empresario y el empresario a cambio le deposita un dinero en alguna parte para que posteriormente el gobernante disfrute de una jubilación de lujo. No vamos a inventar aquí la rueda, eso está inventado desde hace muchísimo tiempo. Y esa sospecha, ante la ausencia de explicaciones por parte de Pedro Sánchez, pues está ahí. Bueno, vamos con Juegos Olímpicos. Imane Khelif, boxeadora que representa a Argelia en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha causado una gran polémica en redes sociales después de hacer que la italiana Angela Carini se retirase del combate a los 46 segundos tras 2 golpes en la nariz.
La boxeadora italiana explicó el por qué se retiró apenas al haber comenzado el combate, afirmando que sentía mucho dolor en la nariz y con la madurez de una boxeadora dijo hasta aquí, a lo que ha añadido que nunca nadie la había pegado de esa manera. Por ello, Imane Khelif está siendo acusada en redes sociales por ser una mujer transexual y que por dicha razón sus golpes son más fuertes en la competición, lo que habría hecho que Carini se tuviese que retirar. El Comité Olímpico de Argelia ha saltado a defender a su competidora aclarando que no se trata de una mujer transexual. Además, en el comunicado ha arremetido contra todos los medios internacionales que han difamado a la atleta africana. Cabe recordar que fue descalificada del Mundial de Boxeo en la India, celebrado en 2023, debido a que no supuestamente cumplió con los estándares de una prueba de elegibilidad de género no especificada. Bueno, resulta que alguien a quien la Federación Internacional de Boxeo no permite competir contra mujeres, porque, en fin, pues tiene una biología, tiene una fuerza, tiene una pegada muy superior a la de las mujeres, pues resulta que se le permite participar en los Juegos Olímpicos. No está claro exactamente por qué no se le permitió participar en 2023 por parte de la Federación Internacional de Boxeo, es decir, qué pruebas exactas se hicieron, pero como ha dicho nuestro compañero Guillermo Díaz, según las normas de la Federación Internacional de Boxeo, es la determinación de ADN lo que decide si puedes participar o no. Yo no sé si fue la determinación de ADN, si fue los altos niveles de testosterona, porque la Federación Internacional de Boxeo, para respetar la privacidad de esta atleta argelina, pues no ha desvelado qué pruebas exactas hicieron. Pero lo cierto es que hicieran lo que hicieran, concluyeron que no puede participar en competiciones contra mujeres. Pues hombre, ¿por qué no? Porque tiene otras otras capacidades biológicas muy superiores en términos boxeísticos. Bueno, pues el Comité Olímpico Internacional dice que como en su pasaporte dice que es mujer, pues que puede participar en la categoría femenina, y ayer pues la italiana se retiró a los 40 y pico segundos, en fin, porque si no la mata en la pista. Esto se venía avisando desde hace semanas. Ojo, que hay 2 participantes en boxeo femenino que no pueden considerarse mujeres y se les está permitiendo por parte del Comité Olímpico Internacional participar. Es una barbaridad. Están destruyendo el deporte femenino y, en el caso concreto del boxeo, poniendo en riesgo la vida de mujeres. Bueno, se ha montado un escándalo internacional de proporciones bíblicas. Lógicamente, uno de los países donde más ha afectado el tema es en Italia, porque Italiana es la boxeadora que se retiró entre lágrimas a los 40 segundos de empezar el combate. Estamos llegando a un punto de demencia tal que da lo mismo poner en riesgo la vida de mujeres en un ring de boxeo. Da lo mismo el que las inflen a leches, da lo mismo todo. Se trata de impulsar una agenda woke. Esa agenda woke dice que aquí prima la autoconsideración sobre la biología y, por tanto, pues ahora nos encontramos con el esperpento de señores entrando en baños de señoras, de señores en las instalaciones militares de Ceuta y de Melilla disfrutando de mejor habitación que sus compañeros simplemente por declararse mujer, de señores que escapan a las leyes de violencia de género porque se declaran mujer después de haber agredido a su esposa, señores que suben a un ring de boxeo y matan a palos a una señora. Estamos en la demencia total. Y además es una demencia extrañísima, donde al final lo que se está haciendo es borrar a las mujeres del deporte. Las mujeres en estos momentos pues están, excepto en aquellas federaciones que ya han reaccionado y han dicho no, aquí no se permite competir a gente que no sea mujer biológica, pues en las restantes te puedes estar preparando durante 4 años para unas olimpiadas en tu categoría femenina de boxeo y encontrarte con que te ponen a alguien que te da 2 leches y te tira al suelo porque no es biológicamente mujer. Bueno, pues nada, a seguir adelante con los faroles. Pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8. Ah, no, perdón, doña Rebeca Crespo, que estaba ahí esperando. Sé que estoy atontado a estas horas de la mañana. Es cuestión de senilidad directamente. Doña Rebeca Crespo nos va a decir
¿Qué tiene hoy la Gaceta en portada? Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es hablamos de Estados Unidos. Carlos Esteban nos trae una información muy interesante. Un francotirador del servicio secreto de este país ha enviado un correo electrónico a varios de sus colegas en el que advierte de que volverán a atentar contra Donald Trump. Una reportera del medio Real Clear Politics ha tenido acceso a este correo electrónico que sospechosamente ha sido borrado con muchísima rapidez. Carlos Esteban nos cuenta todos los detalles sobre este asunto. También sobre Trump nos hacemos eco de cuál ha sido su reacción respecto a la polémica del boxeo femenino en los Juegos Olímpicos. Ha dicho el expresidente y ahora candidato del Partido Republicano que dejará a los hombres fuera de los deportes de mujeres y que también aprobará una ley que establezca que solo existen dos géneros determinados al nacer. Seguimos también pendientes de Venezuela. Maduro ha ejecutado en las últimas horas 1.200 secuestros y 16 asesinatos en tan solo 3 días tras robar las elecciones en este país. Ha señalado, según él, que los detenidos son terroristas entrenados en países como Perú, Chile, Texas y Colombia, aunque en realidad se trata de personas que están protestando contra el fraude que ha cometido en Venezuela. Como siempre, recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que tenemos en Gaceta, que este viernes están firmadas por Hughes y Javi Torres. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz viernes y feliz fin de semana para todos.